Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Buscando la Deportividad. Esta semana, y tal y como os prometí, hablaremos sobre ejercicios de fuerzas, sobre mitos sobre los ejercicios de fuerza en el mundo del deporte, sobre la mujer y los ejercicios de fuerza, cómo ha ido evolucionando y la importancia de este tipo de entrenamiento. No os vayáis, equipo, porque arrancamos en 3, 2 o 1. Bienvenidas, bienvenidos al podcast donde hablamos sobre deportividad. Bienvenidos al podcast de Oro, Plata y Bronce. Michaela Maroney. I feel really good about where I am right now, mentally and physically. Iniesta acaba de darnos el mundial. Ha sido absolutamente brillante Iniesta a lo largo del partido. Buscando la Deportividad, un podcast de Oro, Plata y Bronce. Ya estoy de nuevo aquí, ya estoy de vuelta con vosotros delante del micro para hablaros de esos entrenamientos de fuerza que son los grandes desconocidos, podemos decirlo así. Si os parece, voy a empezar por el principio, un poco hablando de qué son, cómo se practican, los tipos de pesas de los que disponemos, y luego entraremos un poquito más así como en chicha, en cositas así agradables de por qué han sido un mito, un tabú para las mujeres, qué beneficios aportan a la salud tanto de hombres como de mujeres, e iremos desgranando poquito a poco todo lo que os tengo que contar en este nuevo episodio. Para entenderlo así como fácilmente y explicarlo de una manera común y general, podemos decir que el entrenamiento de fuerza es un tipo de gimnasia en el que se utiliza la resistencia para desarrollar la fuerza y para también desarrollar la resistencia muscular. Se puede realizar mediante ejercicios con el peso del propio cuerpo, también con pesas de manera libre o con máquinas de pesas que comúnmente encontramos en los gimnasios a los que solemos ir. Este tipo de ejercicios son importantes para personas de todas las edades, pero es especialmente significativo, y luego más adelante ahondaré en esta cuestión, es especialmente importante para mujeres que mayores de 40 años, pero aún más crucial para mujeres de 50 años que están ya en una etapa de posmenopausia. Dicho esto, vamos a empezar un poco a desgranar qué tipo de entrenamiento existen y a ver la diferencia que existe entre cada uno de ellos y por qué estos ejercicios de fuerza y de resistencia son tan buenos como he comentado ahora y como más adelante os explicaré los beneficios que tienen. Pues por un lado nos encontramos con ejercicios aeróbicos. ¿Y qué son esos ejercicios aeróbicos? Pues ese ejercicio aeróbico es cualquier tipo de acondicionamiento cardiovascular que abarca los músculos más grandes que tenemos en el cuerpo con movimientos rítmicos y repetitivos. Es decir, caminar, correr, trotar, remar, patinar, andar en bici, incluso utilizar máquinas de elíptica o un escalador que hay en los gimnasios. Ese sería como el ejercicio aeróbico. En cuanto a ejercicios de flexibilidad, que son otro tipo de ejercicios que existen, lo que pretenden es efectivamente mejorar esa elasticidad de los músculos y la amplitud de movimiento de las articulaciones. O sea, básicamente lo que yo no tengo. Yo flexibilidad la perdí o se quedó en el camino, aunque lo intento, pero me cuesta. ¿Qué puede ser? Pues, ¿cuáles son esos ejercicios? Estiramientos, puede ser yoga, puede ser pilates, puede ser tai chi. Y luego finalmente tenemos los ejercicios de fuerza o de resistencia, de estos de los que hoy estoy hablando. Estos ejercicios de fuerza hacen que el trabajo de los músculos sea más arduo mediante adición de peso o simplemente mediante resistencia al movimiento. Y algunos ejemplos de estos ejercicios de fuerza pues puede ser el levantamiento de pesas, ejercicios de resistencia con bandas, ejercicios con pesas rusas, que luego explicaré cuál es la diferencia entre las pesas convencionales en la barra y las pesas rusas. También hay ejercicios con el peso corporal, como flexiones de brazos con barra horizontal, lagartijas. Todo este tipo de ejercicios de fuerza son los que mejoran nuestra densidad ósea y hace que nuestro músculo sea más fuerte y esté más protegido, ¿no?, frente al desgaste que sufre con los años. Este sería así a grosso modo, como de manera general, las distintas modalidades de entrenamiento que existen. existen.
Acabamos de hablar sobre entrenamientos con barras y con pesas y os he dicho que una de las cosas de las que íbamos a hablar era de los diferentes tipos de pesas que existen. Pues básicamente hay 3 que podemos utilizar y que además conviene si vas frecuentemente al gimnasio o si quieres comenzar a entrenarte fuerza en tu casa, que las distingas bien. Hay 3 tipos de pesas, que serían las barras, mancuernas y las pesas rusas o las kettlebells, ¿vale? Las barras son las que a todos nos vienen a la cabeza cuando hablamos de ejercicios de fuerza. Es decir, esas barras que nos pensamos que solo utiliza la gente que hace culturismo. Véase, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger o que se presenta a Mr. Olympia. Esa barra horizontal a la que se le puede poner en los extremos, se le puede incorporar un mango rotatorio sobre el que se colocan discos a cada uno de los extremos. Una barra con 2 pesas en los lados. También se le puede llamar barra olímpica. ¿Ventajillas importantes que tiene este tipo de pesas? Pues que puede variar el peso que sostienen. Tú le puedes poner mayor o menor peso en los extremos. Las mancuernas, pues son una versión mucho más reducida que la barra, cortita, y a diferencia de la anterior es que se puede usar con una mano. Se han puesto ahora muy de moda y puedes levantarlas, las hay pequeñitas de medio kilo, de 1 kilo, de 2 kilos, de 3 kilos y las puedes utilizar con una sola mano. Lo bueno es que tiene una gran cantidad de ejercicios que se pueden adaptar a cada una de las posibilidades de la persona que realiza el entrenamiento. Y por último tenemos la pesa rusa, que es una bola de acero con una gran asa en la parte superior y también puede ser de diferentes gramajes. Puede ser de 1 kilo, kilo y medio, de 5 o incluso hasta de 20 kilos. En Rusia se les conoce como girya. Su uso se remonta a la antigua Grecia y eran utilizados por los comerciantes como medidor de peso en la balanza cuando iban a los mercados. La cultura rusa avala muchísimo la fuerza. Sabemos que es una de las grandes potencias en levantamiento de peso en los Juegos Olímpicos y el Gireboy Sport o el levantamiento de pesas KB se declaró como un deporte oficial en Rusia. En el año 1981 se crea un programa de entrenamiento obligatorio para la población que lo que pretendía era pues eso, mantener el bienestar y bajar los gastos tan altos en salud que tenía la antigua Rusia. El ruso que la inventa, que Vladislav Kraskiv, introdujo ejercicios de KB previo al año 1985, que es cuando se oficializa de manera efectiva la fecha del nacimiento del levantamiento de pesas en Rusia, que es uno de los deportes estrella del país. Dicho esto, no os penséis que este programa va de que salgáis todos a la calle una vez que hayáis acabado de ver el programa y os metáis en un gimnasio a levantar pesas como unos locos. Evidentemente, cada pieza del gimnasio tiene una función y te puede ayudar a alcanzar tus objetivos, pero siempre con la supervisión o con el apoyo de una persona que realmente sepa cuáles son los mejores ejercicios de fuerza para tu salud. Pero bueno, ya metiéndonos un poco más, ya que os he explicado los tipos de pesas, ya que hemos hablado un poco de los diferentes tipos de ejercicios, ¿por qué queríamos hacer énfasis en Buscando la Deportividad sobre este tipo de entrenamiento? Pues muy sencillo, porque hay una gran cantidad de beneficios al realizar este tipo de ejercicio y también pues ha tenido muy mala prensa entre las mujeres, tal y como he dicho en el arranque del programa. Bueno, pues si buscamos en internet y simplemente poner ejercicios de fuerza beneficios, aparecen unos listados gigantes como mejora de la densidad ósea, aumento de masa muscular, mejora de la salud de las articulaciones, mejora de la postura, también reduce grasa corporal y visceral, previene y controla la resistencia a la insulina, mejora la mente, la energía, el metabolismo. Entonces, si tiene todos estos tipos de beneficios, que yo hasta hace muy poquito no sabía que estos ejercicios de fuerza realmente eran tan importantes para la salud, ¿por qué durante tanto tiempo ha estado mal visto o no se ha querido que la mujer realice este tipo de ejercicio?
Principalmente creemos que se debe a 3 factores. Por un lado, los estereotipos de género que existen en el deporte y que ya hemos ido viendo a lo largo de todos los podcasts que hemos hecho que algunos se siguen manteniendo y es muy difícil erradicarlos, ¿no?, de la sociedad. Por otro lado, que este tipo de entrenamiento ha tenido muy mala prensa porque se confunde ejercicios de fuerza, que son algo suave que puede adaptarlo a tu tipo de entrenamiento normal, con el culturismo. Como he comentado, por ejemplo, con esos Mr. Olympia o Miss Olympia, con figuras como Arnold Schwarzenegger, que pensamos que el entrenamiento de fuerza es ese tipo de musculatura y es completamente diferente. Y finalmente creo que hay un absoluto enorme desconocimiento en la población, pero vamos, especialmente en las mujeres, sobre los beneficios que aporta nuestra salud y cómo entrenarnos de esta manera sería muchísimo más ventajoso que realizar otro tipo de entrenamientos como pueden ser los aeróbicos o los anaeróbicos. Si hablamos del primer punto, el que os he dicho, el de los estereotipos de género en el deporte, pues básicamente es que un estereotipo es esa imagen o esa idea, ¿no?, que se tiene sobre un grupo social y al que se le atribuyen de manera generalizada conductas, cualidades, habilidades, rasgos distintivos y un largo etcétera. Cuando hablamos de estos estereotipos de género en el deporte, nos referimos al conjunto de creaciones que ya están absolutamente arraigadas en la sociedad sobre cuáles deben ser los deportes o los comportamientos que realiza el sexo masculino y el femenino en el deporte. Esto me lleva a remontarme al primer episodio donde hablamos de la pionera, ¿no?, Alice Milliat, y de esa discusión que siempre tenía con el señor Pierre de Coubertin, que fue una de las personas que más daño ha hecho a la mujer en el mundo del deporte. Él consideraba que la mujer siempre debía de ser grácil, femenina, suave, delicada y que no estaba hecha para realizar ningún tipo de entrenamiento, ya fuese aeróbico, anaeróbico y por supuesto de fuerza, porque realizar entrenamientos de fuerza suponía que la mujer se convertía en una persona fuerte y no estaba preparada para ello, porque la única finalidad de la mujer era concebir hijos o estar pendiente de la figura del hombre. También tenemos que decir que, claro, esto se queda en la sociedad constantemente, se queda en el mundo del deporte. Conocemos a figuras de las que ya hemos hablado aquí, como Carmen Valero, que se impuso, ¿no?, a esos estereotipos de que la mujer no podía correr una carrera de fondo igual que un hombre. ¿Y qué pasa? Que en los años 90 y 2000 esto todavía se potencia muchísimo más, porque el estereotipo de belleza es un estereotipo de belleza longilíneo, con formas suaves, mujeres muy delgadas. Entonces todo lo que se uniera a esa fuerza, a ese músculo, estaba mal visto entre las deportistas. Esa dicotomía que existe en los años 80, 90 y 2000 entre mujer musculosa y mujer bella es lo que en la actualidad está sufriendo un cambio gracias a la masiva irrupción que ha tenido el CrossFit en nuestra sociedad. Para bien o para mal, el CrossFit ha venido un poco a romper esos estereotipos de belleza, ¿no?, que vienen heredados de la época casi griega. Y también es cierto que a finales de los años 80 y 90, y esto me lleva a unirlo al punto 2, comienza a haber una fascinación absoluta por el mundo del culturismo. Que es lo que os he comentado al principio, que se suele confundir con los ejercicios de fuerza. A finales de los 80, principios de los 90, comienza a haber un boom generalizado, especialmente en Estados Unidos, por este tipo de cuerpo y de competiciones, sobre todo en el terreno masculino. Además, figuras como Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger potencian, ¿no?, este auge del culturismo o fisioculturismo, y también la televisión, con programas de televisión con mujeres fuertes, muy fuerte y muy musculosa, igual que hacen con los hombres.
Sin embargo, aquí tenemos que decir que mientras que el hombre, bueno, se ve como algo, guau, qué músculos tiene, o cómo puede participar en Mister Olympia, que nada tienen que ver, por favor, con los ejercicios de fuerza, a las mujeres, sin embargo, se les trata como loca, fea, cuerpos que no gustan, se las llama, bueno, pues eso, marimacho, hombretones y un largo etcétera. Me gustaría también definir un poco qué es el fisioculturismo o como comúnmente se conoce en la sociedad como culturismo, que es simplemente una actividad física que se fundamenta en la realización intensiva de ejercicios físicos. Normalmente casi todos son anaeróbicos, en la mayoría se utilizan las pesas y máquinas de gimnasio para crear ese cuerpo como ideal, y luego existen competiciones sobre culturismo, como puede ser la más famosa de todas, yo creo que es Mister Olympia. Entonces, esta dicotomía, vuelvo otra vez al primer punto, entre ese cuerpo musculoso y ese ideal de belleza que había en los 90-2000 sobre la mujer larga y esbelta, pues hace que los ejercicios de fuerza no gusten o no tengan demasiado interés entre la población femenina. También sucede si nos centramos más en el mundo del deporte olímpico, que durante estos años es Rusia. Ya os he comentado antes que hay un tipo de pesas que son las pesas rusas. Rusia se posiciona como una de las potencias mayores en cuanto a ejercicios de fuerza, que pueden ser, pues eso, lanzamientos de jabalina, de peso, press de banca y un montón de ejercicios más en los que Rusia domina completamente durante los años 90 y 2000. Pero, claro, domina de una manera un poco sospechosa. Digamos que muchos de los olímpicos que hubo durante esas décadas pues han sido acusados de doping y de dopaje, que hace que esto también incrementa ese rechazo de la mujer hacia ejercicios de fuerza. Nosotros tenemos en España una figura muy conocida que es la de Lidia Valentín, que durante toda su historia deportiva ha intentado liberar de estigmas el mundo del levantamiento de pesa, apostando siempre por un deporte libre de sustancias y de dopaje. Si queréis saber un poco más sobre la vida que llevó Arnold Schwarzenegger y los tipos de entrenamiento que hacía para presentarse a este culturismo, hay una serie súper interesante sobre su vida, además de que él es, bueno, un gran vendedor de historias. En Netflix se llama Arnold y ahí podéis ver un poco el tipo de entrenamiento que hacen, que nada tiene que ver con ese levantamiento de pesas que hemos dicho o con esos ejercicios con cinta que pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida diaria. Y ya por último, y casi finalizo con esto, os dije que estos ejercicios de fuerza son los grandes desconocidos, ¿no? Sobre todo en el mundo de la mujer, y no sabemos muy bien en qué nos beneficia. Tampoco existe un sistema sanitario, bueno, no sé si debe ser el sistema sanitario, gubernamental o local, llamadlo como queráis, pero no existe un sistema en el que nos diga que realizando este tipo de ejercicios podemos prevenir determinadas enfermedades cuando lleguemos a la menopausia o a la posmenopausia. Os voy a dar algunos datos que he sacado que creo que son bastante reveladores sobre la osteoporosis en nuestro país. Al comienzo os he dicho que si ponéis beneficios sobre ejercicios de fuerza aparece una gran cantidad de información en internet, ¿no? Entre ellas esa mejora de la densidad ósea, que a medida que envejecemos pues nuestros huesos empiezan a perder densidad de forma natural y se debilitan, y en este proceso pues se acelera mucho más si tiene un estilo de vida sedentario. El entrenamiento de fuerza lo que hace es que somete a los huesos a un esfuerzo que indica al cuerpo que necesita mantener esa masa ósea. El entrenamiento ayuda a mejorar la salud en general de los huesos y a reducir pues ese riesgo de fractura que se producen a medida que envejecemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que a alguien se le ha roto la cadera o cuando ya tiene una edad avanzada? Por otro lado, aumento de esa masa muscular. Una vez que aumenta esa masa muscular es importante porque el músculo ayuda a sostener los huesos y las articulaciones, por lo que se reduce efectivamente el riesgo de lesiones. Por otro lado, se mejora la salud de las articulaciones también, lo que permite que nuestro cuerpo se mueva de manera más libre e independiente y que no haya dolor. Es muy importante ser capaz, no sé, se me ocurre,
que personas mayores que conozco no son capaces de abrir, por ejemplo, una lata de sardina o una lata de Coca-Cola porque no tienen la fuerza suficiente en esas articulaciones para realizar ese movimiento. Y por otro lado, mejora la postura. Una mala postura causa todo tipo de problemas, ya lo sabemos, dolor de espalda, dolor de cabeza, fatiga muscular, te encuentras siempre encorvado, y el entrenamiento de fuerza lo que te hace es ayudar a fortalecer esos músculos del pecho y hombro y mejora la postura y alivia el dolor. Si tenemos en cuenta todos estos beneficios de los que he hablado, os voy a dar ahora cifras que creo que son bastante reveladoras, y es que aproximadamente 3 millones de personas en España padecen osteoporosis. La osteoporosis no es nada más que el tejido óseo nuevo que tenemos no se produce tan rápido como el tejido óseo que vamos perdiendo. Cuando esto sucede, se pierde gran parte de la masa ósea que tenemos y los huesos se debilitan y se vuelven frágiles, en tal medida que cualquier caída o hasta un leve golpe o una mínima tensión o agacharse o toser pueden causar una pequeña fractura en ese hueso. Las fracturas por osteoporosis ocurren así como de manera más general en la cadera, en la muñeca e incluso en la columna vertebral. Entonces hemos dicho que tenemos 3 millones de personas con osteoporosis en nuestro país. De esos 2.945.000 personas, que os quiero dar el dato como exacto, el 79,2% son mujeres y el 20,8% son hombres. Creo que la diferencia es abismal. Y el número de fracturas por fragilidad crece entre el año 2019 y el año 2034. Piensan que va a crecer en torno a un 30%. En España se estima que el 22,6% de las mujeres de 50 años o más tienen osteoporosis, que en muchos casos se podría prevenir con un entrenamiento de su hábito de fuerza. Este trastorno lo que hace es que, os he dicho, debilita los huesos y provoca fracturas principalmente en cadera y columna vertebral. Utilizar estos ejercicios de fuerza para reforzar la musculatura, pues vendría fantástico si alguien nos hubiera explicado, ¿no?, que esos ejercicios de fuerza no consisten en convertirse en, Arnold Schwarzenegger de la noche a la mañana. Además, si lleva una vida bastante sana y una dieta equilibrada, puede ayudar a prevenir esas lesiones que vienen provocadas por la osteoporosis, y ganamos también en independencia, que creo que es clave para el desarrollo de cualquier persona cuando llega a su vejez. Así que sí, equipo, entrenarse un poquito con ejercicios de fuerza parece ser que es bastante importante. Contar con los profesionales adecuados para realizar esta práctica deportiva creo que es esencial, porque son los que te informan y los que te pueden ayudar a hacerlo de manera correcta. Informarte sobre este tipo de práctica deportiva me parece que es fundamental para romper con esos mitos establecidos, ¿no?, de los que hemos hablado en el mundo del deporte, que es crucial para poder ganar en independencia, en salud y en empoderamiento, que durante tantos años a las mujeres que han realizado deporte se les ha negado. Me despido de vosotros y os espero dentro de 15 días con un maravilloso y estupendo capítulo donde tendremos a la campeona del mundo de trampolín, Melania Rodríguez, con la que pudimos charlar hace unos días con ella en una entrevista a 3, que tenemos muchísimas ganas de lanzarlo y de ponerlo en el aire, así que nos vemos dentro de 15 días. Bueno, equipo, esto llega a su fin. Muchísimas gracias a todos los que estáis detrás y a todos los que nos escucháis semana tras semana y que hacéis posible que este podcast siga creciendo. Os animo también a que nos sigáis en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, donde aparecemos como Buscando la Deportividad. Y recordaros que sabemos que no es un camino fácil el de eliminar la violencia del deporte, pero es el único en el que el equipo de Oro, Plata y Bronce cree. Muchísimas gracias. Sí, señor, ¡Bravo! sí, señor, Javier. Vaya programa que acabas de hacer. Javier repite título Javier. con su mejor marca, 300. ¡Campeona del mundo! ¡Campeona del mundo! Barcelona.
Buscando la Deportividad, un podcast de oro, plata y bronce.